El mensaje llegó el 20 de diciembre a las 6:17 de la tarde, vibrando contra el mármol helado de la isla de mi cocina. Ni siquiera necesitaba mirar. Ese breve zumbido metálico era exclusivo de una persona, mi madre. Afuera, la ligera lluvia de Seattle desdibujaba las luces de la ciudad en un cuadro descolorido de azules y grises. Mi apartamento, suspendido en lo alto de un edificio que prometía vistas despejadas de la bahía, estaba en silencio, un silencio que yo había diseñado, limpio y deliberado. Cuando finalmente cogí el teléfono, el mensaje fue directo, casi clínico. Este año, la Navidad es solo para la familia inmediata de mi hijo. Lo leí 2 veces, analizando cada palabra. No sus hermanos ni nuestra familia, sino la familia inmediata de mi hijo. Una distinción quirúrgica. Él el centro, yo la diputada, la hija que a los 33 años, había sido reclasificada como familia extensa. Me quedé quieto con el peso de mi teléfono celular en la mano, mientras la lluvia chisporroteaba contra las ventanas. No fue un dolor agudo, no fue una traición, fue simplemente la cansada confirmación de una verdad que ya sabía. La lección que se repitió año tras año, como un disco rayado. Mis dedos precisos escribieron 4 palabras: que lo pases genial. Sin puntuación, sin preguntas, sin enojo. No pregunté por qué. No recordaba que yo también era familia inmediata. No exigí explicaciones. Lo acabo de enviar. El celular vibró confirmando la entrega. Lo puse boca abajo y miré hacia el agua oscura debajo, donde las luces de la ciudad bailaban como espíritus distantes. Yo no lloraría. Ya había depurado código más complejo que esta familiar ecuación defectuosa. Fue solo un error lógico, un puntero roto en el sistema. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un tono cálido y analógico: Evelyn. Lo dejé sonar 3 veces, un ritual para suavizar mi voz, para derretir el hielo que se formaba en las palabras. Abuela. ¿Qué se está horneando? Su voz, frágil como un pañuelo de papel, era la única calidez incondicional de mi vida. Pan de jengibre oscuro con más melaza. Justo como a ti te gusta. Y luego, casualmente, como si nada, ¿qué vas a llevar para la cena de Navidad? Tu madre no me dijo bien el menú y no quiero volver a 3 versiones de esa cazuela de judías verdes. El golpe fue sutil pero preciso. Mi madre no se lo había dicho. Por supuesto. Evelyn era mi abuela, pero para mi madre era solo una pieza incómoda en el tablero de desempeño familiar. Apoyé mi frente contra el cristal frío. Ah, abuela, ni siquiera he pensado en eso todavía. Me estoy ahogando en un nuevo proyecto. Cuéntame del pan de jengibre. ¿Usaste el jengibre cristalizado que te envié? La mantuve al teléfono durante 10 minutos dirigiendo la conversación a sus vecinos, a su artritis y al libro que estaba leyendo. La hice reír, ese sonido áspero y afectuoso que me calentó por dentro. Pinté una Navidad ficticia, un fantasma en un banquete al que no estaba invitado. Para ella. Para salvarla de la crueldad descuidada de su propia hija. Colgué y volvió el silencio, esta vez más denso. Era Olonis, ya no dolía. Era sencillamente familiar, como el olor a humedad en una habitación que había estado cerrada durante años. El cansancio de una vida al límite, siempre la hija intensa, la difícil, la que no encajaba en la trama. Mientras mi hermano, con su sonrisa fácil y sus copas, absorbía toda la luz. Mis triunfos fueron extraños, técnicos, poco fotogénicos. Sus fracasos fueron romantizados como autodescubrimiento. Abrí la computadora portátil y su pantalla iluminó mi rostro como un espejo distorsionado. En la agenda, el bloque rojo para la reunión de la mañana siguiente, da Proyecto 7 IPS términos de crecimiento. Pensé en las cláusulas que yo mismo había escrito, escondidas en lo más profundo del contrato de adquisición. El mecanismo de cierre de propiedad intelectual, vinculado a una cuenta de depósito a la que solo Maya, Darius y yo podíamos acceder. La que había hecho posible la venta de 290 millones. Lo que aseguró que nuestros empleados recibieran el 20% del valor antes de que los capitalistas de riesgo vieran un centavo. Lo que había hecho que 3 de los socios más poderosos de una firma de San Francisco me miraran, una mujer de 33 años con un sencillo suéter negro, con una mezcla de respeto y miedo que mi propio padre nunca había mostrado. Había insistido en que utilizara a su asesor financiero después de la venta. Lie, es genial.
Escuché al hombre explicarme condescendientemente sobre los fondos de inversión. Luego transferí silenciosamente todo mi patrimonio a un fideicomiso ciego dirigido por una mujer en Zúrich cuyo nombre mi familia ni siquiera sospechaba. Cerré el diario y por masoquismo perverso, abrí la red social. El grupo privado de la familia, donde aún se encontraba por mero control administrativo. Mi cuñada, la abogada, había publicado fotos de muestras de telas. ¿Cuál sería mejor para una Navidad clásica para los padres del médico? Mi tío respondió, mientras haya suficiente Bourbon, les encantará. No puedo esperar para mostrarles a los nuevos parientes una verdadera Navidad. Noté los tonos burdeos y dorados, seleccionados como un decorado de teatro. No fue una cena, fue una actuación. Y yo, con mi silenciosa intensidad y mi falta de un marido con estatus, arruiné la estética. Cerré la computadora portátil. La pantalla se oscureció y mi reflejo me devolvió la mirada, pálido, cansado, pero con los ojos claros. No es mi culpa, le murmuré a la imagen. No fue una declaración. Fue un diagnóstico. Fue su elección. Una decisión tomada, sin duda, en alguna reunión familiar de la que yo no había formado parte. Una elección para priorizar la fachada perfecta sobre su propia hija. Y por primera vez, la claridad de esa verdad no hizo daño. Simplemente confirmó lo que ya sabía, algunos códigos no se pueden corregir. Recién reiniciado. No fue modestia. Fue una orden. Y le obedecí. No por miedo, sino porque ya había aprendido la lección más valiosa, las victorias que ellos no podían ver no necesitaban su validación. El título que recibí con honores de Cal Poly, las certificaciones de seguridad que pagué con turnos nocturnos en AT&T, el algoritmo que desarrollé a los 17 años y que años después sería la base del sistema que me haría millonario antes de los 30, ninguna de estas cosas encaja en el panorama del comedor. No eran lo suficientemente pesados como para mover los trofeos de Mark, ni eran lo suficientemente brillantes como para oscurecer su reflejo en los ojos de mis padres. Entonces dejé de ofrecer. Apliqué la misma lógica al resto. No pedí atención, no justifiqué mis elecciones, no expliqué por qué París era mejor que Spokane, porque un camarero en Montana era más seguro que la bóveda de un banco, porque la abuela Evelyn merecía ver cohetes navideños a los 87 años, aunque le doliera la pelvis. Tenían sus prioridades. Yo tenía el mío. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue Evelyn. «Paris, querida? ¿Hablas en serio?» Sonreí mientras escribía la respuesta, mis dedos se movían con la precisión de alguien que ya había decidido el siguiente paso hace mucho tiempo. Absolutamente. Primera clase. Suite en el Ritz. Y sí, tienen cohetes. O al menos suficientes luces para fingir que lo son. 3 puntos aparecieron en la pantalla. Un descanso. Entonces. Lie, esto va a costar una fortuna. Ya está pagado. Otra pausa. Más extenso. Casi podía escuchar el sonido de su respiración temblorosa al otro lado, el cálculo mental entre la emoción y la culpa que le habían enseñado a sentir por aceptar cosas buenas. Tu madre se pondrá furiosa. Eso debería doler. Pero la verdad es que la furia de mi madre ya no tenía dientes. Era como el viento golpeando las ventanas blindadas de mi apartamento, ruido sin consecuencias. Entonces será mejor que no se entere, escribí. Nos vemos en el aeropuerto. Trae tu abrigo más abrigado. París en diciembre es hermoso, pero no es Spokane. Envié el mensaje y cerré la computadora portátil con un clic seco. La lluvia seguía cayendo, pero el sonido había cambiado. Ya no era un lamento. Era una banda sonora. Cogí el itinerario fantasma de Nueva York, el papel ya estaba amarillento en los bordes, las letras de la aerolínea descoloridas por el tiempo, y lo rompí por la mitad. No por ira. Por ceremonia. Un rito de iniciación para lo que vino después. París no fue una escapatoria. Fue una declaración. Y por primera vez no estaba pidiendo permiso. El precio de la ambición no se paga con monedas, sino con cicatrices. Y yo ya estaba cubierto de ellos. Miré la pantalla del teléfono, donde el mensaje para Evelyn todavía brillaba como una promesa. París no era un destino. Fue una advertencia. Una señal de que esta vez no iba simplemente a seguir el juego,
iba a reescribir las reglas. Centennial Arc Labs no nació de una presentación elegante o de networking en cócteles con inversores comprometidos. Nació en el lugar donde nacen las cosas reales, en el piso de concreto de un garaje alquilado en Tecoume, donde el viento aullaba entre las rendijas de la puerta metálica y el frío subía por sus pies como una advertencia. No había pizarras con ideas brillantes ni mesas de ping-pong para disfrazar la mediocridad. Solo fueron 3 las personas que habían decidido dejar de pedir permiso. Maya fue la primera. Abogada con precisión quirúrgica, había abandonado una prometedora carrera en un bufete de Seattle porque, según sus palabras, se cansó de pulir las garras de los dragones y quería construir el castillo. Ella no era una idealista. Ella era una estratega. Vi los contratos como vi el código, un sistema de reglas que se pueden explotar o proteger. Cuando firmó el documento de socio, se encargó de tachar la cláusula de no competencia con un bolígrafo Montblanc. Si vamos a romper algo, dijo, que sea por una razón mejor que una mediocre. Darius fue el silencio que habló. 5 años en defensa de redes le habían enseñado a escuchar lo que los sistemas no decían. No cazó a los invasores, los sintió. Una secuencia de paquetes con un ritmo sospechoso, un ping fuera de tiempo, una latencia que mentía. Era como si leyera la respiración de las máquinas. La primera vez que lo vi trabajar, interrumpió un simulacro de ataque con un gesto repentino, como si hubiera escuchado unos pasos en la oscuridad. Aquí, dijo, señalando una línea de registro aparentemente inofensiva. Están probando las puertas traseras. Teníamos nuestro tutor. Yo era el arquitecto. La que había pasado noches desmantelando malware hasta que entendió no solo cómo funcionaba, sino también por qué funcionaba. El que había aprendido en la soledad de esa habitación húmeda, que la seguridad no se trataba de paredes, sino de trampas. De dejar que el enemigo pensara que estaba ganando, hasta que de repente el suelo se abrió bajo sus pies. Nuestro producto no era un antivirus. No era un cortafuegos. Era una caja negra. Un sistema que no solo detectaba intrusiones, sino que se anticipaba a ellas. Porque las empresas ya no tuvieron tiempo de defenderse. Estaban poniendo código en producción 12 veces al día, como si estuvieran corriendo hacia un acantilado, y nosotros éramos la red que evitaría que cayesen. En su primera demostración a un cliente potencial, un circuito escéptico de una fintech de Portland, Darius dejó que el sistema se ejecutara en segundo plano mientras el hombre intentaba, sin éxito, infiltrarse en el ransomware de prueba. Al cabo de 20 minutos, el ejecutivo apartó el teclado, como si hubiera visto un fantasma. Eso no es defensa, murmuró. Eso es brujería. Maya sonrió. Brujería con contrato de 3 años y cláusula de exclusividad. Y así empezamos a ganar. No con aplausos. No con me gusta. Con el tipo de silencio que surge cuando demuestras que lo imposible no es solo posible, es inevitable. Mis padres todavía me preguntaban en las raras ocasiones que hablábamos si finalmente había conseguido un trabajo de verdad. Mark, el hermano ejemplar, había sido ascendido de nuevo. Su esposa, Sara, publicó fotos de su auto nuevo con leyendas sobre bendiciones. Respondería con una multa automática cuando firmé el contrato con nuestro quinto cliente Fortune 500. Porque había aprendido algo que ellos nunca entenderían: el respeto no se puede mendigar. Se toma a sí mismo. Y la mejor manera de afrontarlo es haciendo que el mundo te necesite más de lo que tú lo necesitas. París no fue una recompensa. Fue un recordatorio. Miré por la ventana de la improvisada oficina. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo gris y pesado, como una promesa aún incumplida. En la esquina de la mesa, el pasaporte estaba abierto y la foto me miraba con una expresión que ya no reconocía. Ella no era la chica que había destrozado el itinerario hacia Nueva York. Ella no era la mujer que había llorado en la cocina de mi abuela. Era alguien que había pagado el precio. Y ahora exigía lo que era suyo. Cogí el teléfono y escribí otro mensaje, esta vez para Maya y Darius. Prepárate. No vinimos a participar en el juego. Vinimos a comprar el tablero. No se trataba solo de canales de entrega continua. Se trataba de puertas digitales abiertas de par en par, claves API que se filtraban como sangre en repositorios públicos, credenciales expuestas como joyas en escaparates rotos, comportamientos anómalos que se infiltraban en las cadenas de construcción como ratas en los cimientos.
No solo construimos una herramienta. Creamos un registrador de vuelo para el caos del desarrollo, algo que no solo buscara vulnerabilidades conocidas, sino que aprendiera el ritmo único del sistema, como un depredador estudiando a su presa. Estableció una línea de base de lo normal, y en el microsegundo exacto en que un desarrollador o proceso se desvió de la norma, la caja negra lo detectó. Lo aisló. Y la alarma sonó como un grito de guerra. Los primeros 6 meses fueron como un cuchillo clavado en las costillas. Teníamos media docena de clientes, pequeñas empresas que nos pagaban miseria a cambio de que fuéramos sus conejillos de indias. ¿El dinero? Inexistente. Mis ahorros de años de soporte de ti se evaporaron primero. Luego lo que quedó de mis fondos personales. Vendí mi coche, un viejo sedán que valía más como chatarra que como transporte, y empecé a depender de autobuses abarrotados. Mi dieta se convirtió en un torbellino de paquetes de ramen, esos de 20 centavos que me dejaban un sabor a cartón y derrota en la boca. La duda era un peso físico, una piedra atada al pecho. Me senté en ese frío almacén con los dedos entumecidos sobre el teclado, imaginando el plan 401K estable de mi hermano, las cenas dominicales de mi familia, mientras me hundía cada vez más en el rojo. Hasta que sonó el teléfono. Eran las 2:45 de la madrugada de un martes. Del otro lado, un CISO de una empresa de logística mediana, nuestro gran cliente, lo que en la práctica significaba que no nos pagaban casi nada. Pero su voz no era la de un hombre discutiendo facturas. Era de un hombre en llamas. «Estamos a oscuras», gritó. No pudimos verlo. No pudimos detenerlo. Y está cifrando todo. Darius ya estaba en las teclas antes de que terminara la llamada. Sus dedos volaron, sus ojos devoraron troncos como un lobo que huele la sangre. «Este no es un guión para niños», murmuró en voz baja, cargando con ese tipo de emoción escalofriante. Está pensando. Maya ya estaba hablando por teléfono con su equipo legal, obteniendo autorizaciones de emergencia con frialdad quirúrgica. Y acabo de codificarlo. Encontré el punto de entrada, las credenciales de un desarrollador comprometidas, tal como predijo nuestra tesis. Pero el atacante ya había avanzado. Usó un día cero que nunca habíamos visto antes. ¿No puedes echarlo entonces? Construimos una jaula a su alrededor. Durante 72 horas no dormimos. Los tres en aquel almacén se alimentaban de un café de gasolinera que les quemaba el estómago y la cordura. Reasignamos su red a mano, segmento por segmento, a través de nuestro prototipo de caja negra. No nos limitamos a observar al atacante. Lo estudiamos. Aprendemos sus patrones. Anticipamos sus movimientos y construimos muros segundos antes de que llegue. Mantuvimos la empresa a flote. Mantenemos la línea. Al tercer día se dio cuenta. Estábamos atrapados en un laberinto que nosotros mismos habíamos creado, con todas las salidas bloqueadas y todos los caminos socavados. Se rindió. Desconectado. El sistema estaba limpio. Una semana después, el CISO de la empresa de logística aterrizó en Tecoume. Un hombre alto con un traje que costaba más que nuestro alquiler anual. Se paró en la entrada del almacén, mirando el cableado expuesto, los vasos de ramen vacíos, nosotros tres, luciendo como sobrevivientes de un accidente aéreo. No dije gracias. Solo señalé el prototipo. Esta fue una prueba de concepto, dijo. Estoy firmando el contrato. El primer año, $1,2 millones. Salimos del almacén. Alquilamos una oficina real, con calefacción que no provenía de un calentador comprado en oferta. Contratamos a nuestros primeros 3 ingenieros. Antes de que el cheque fuera cobrado, arrastré a Maya a una habitación cerrada. Quiero estructurar la tabla de tope, dijo. Pero no quiero el estándar. Ella levantó una ceja. ¿Qué estás proponiendo? Si nos adquieren, los empleados cobran primero. Nosotros no. No los inversores. ¿Los empleados? Maya se cruzó de brazos. Julia, las cosas no funcionan así. Haz que funcione. El 20% de cualquier venta además a un fondo gestionado por los propios empleados. Acciones prioritarias. A prueba de abogados.
Ella sonrió lentamente como si reconociera un golpe maestro. Lo escribiré. Crecemos. Construimos un honeypot, un sistema falso, un cebo tan tentador que ningún depredador podría resistir. 6 meses después, alguien mordió. No era un aficionado. Era un grupo sofisticado. Darius capturó la firma del ataque en el primer segundo. Esto es nuevo, dijo en voz baja, lleno de esa clase de emoción que precede a la tormenta. Nos están poniendo a prueba. Esa noche, Darius revirtió su malware. Escribí el parche para neutralizarlo. Y Maya pasó las primeras horas redactando una denuncia penal detallada, incluido un análisis forense del vector de ataque, que entregó al proveedor de alojamiento del grupo y a la División de Delitos Cibernéticos del FBI antes del amanecer. Ya no éramos un producto. Éramos una operación de seguridad. En el segundo año, los fondos para infraestructura llegaron a la puerta. Vieron nuestra lista de clientes. Vieron nuestro historial de defensa. Aceptamos una serie A. La negociación fue una guerra. Querían control. Querían que la propiedad intelectual central se transfiriera a su holding. Recordé mi primera empresa. De mi primer fracaso. No, dijo en la fría sala de cristal. Maya intervino, suave como una espada. Lo que podemos ofrecer, propuso, es un Pentex 14. Una cláusula que yo mismo había escrito. Estipulaba que el algoritmo de la caja negra, nuestro núcleo, estaría bajo la custodia de un tercero. No podría ser transferido, vendido o modificado sin el voto unánime de los fundadores. En otras palabras, tenía poder de veto. Ellos resistieron. Amenazamos con irnos. Ellos firmaron. Con mi parte de los fondos, hice algo que mi familia nunca entendería. No compré un Tesla. No compré un apartamento junto al mar. Creé un fideicomiso ciego y a través de él adquirí 600 acres en Paradise Valley, Montana. Una finca con albergue sencillo, pozo propio, paneles solares y generador. Mi fortaleza. Un lugar para desaparecer. Mi nombre no figuraba en ninguna escritura. Mi familia todavía pensaba que yo era simplemente un consultor exitoso. En el cuarto año obtuvimos la certificación FedRAMP moderado. Fue un proceso costoso y agotador, pero nos abrió las puertas. Ahora podíamos venderle al gobierno de Estados Unidos. La oferta de adquisición llegó 6 meses después. Un titán de la tecnología, de esos que lo compran todo, nos llevó a su campus. Nos sentamos en una sala que probablemente valía más que toda nuestra serie A. El negociador jefe inició la propuesta. Maya se limitó a sonreír. Antes de hablar de valor, dijo, quiero asegurarme de que todos hayan leído el Pendex 14 de nuestro acuerdo con inversionistas. La sangre desapareció del rostro del hombre. No lo había leído. El acuerdo final se firmó 3 semanas después, $290 millones. La primera transferencia no fue a inversores. Fueron $58 millones, 20%, directos al Sentinel Arc Employee Trust. Convirtió a nuestros primeros ingenieros, a nuestro director de oficina, a nuestro equipo de ventas, a todos en millonarios. Renuncié a la junta directiva el día que cerró el negocio. Solo conservé un puesto, un presidente de consultoría remunerado. Yo tenía mi granja. Tuve mi salida. Tuve mi libertad. Y todo esto lo había hecho en las sombras. Mientras mi familia discutía sobre quién traería el vino más caro para impresionar a los suegros, el mensaje, que lo pases genial, todavía estaba marcado como entregado. No leído. Sabía que mi madre lo dejaba así a propósito. Espera. Esperando lo inevitable, el seguimiento, la explicación, la conexión donde yo estaría emocionado y ella lógica y serena, desentrañando las complejidades sociales de las fiestas de fin de año. Le negué la satisfacción. No llamé. La noche siguió su curso. Preparé un poco de té lo suficientemente fuerte como para quemar la amargura que subía a mi garganta. Leí 3 informes técnicos sobre vulnerabilidades en el cifrado de próxima generación. Cada línea es un ejercicio de control, cada ecuación una forma de silenciar el ruido interno. El móvil permaneció intacto sobre la mesa, la pantalla apagada como un veredicto. Y entonces, como sabía que sucedería, llegó el siguiente mensaje.
Esta vez no fue un mensaje casual, sino un golpe calculado, una maniobra preventiva para contener mi reacción. Lie, espero que lo entiendas. Es solo que sería menos incómodo para Mark invitar a todos con sus nuevos suegros. El médico y el abogado, es mucha presión para Sara. Queríamos hacer las cosas más fáciles para ellos. Menos incomodidad. Miré las palabras como alguien examinando un contrato roto. No fue una hija la que fue invitada. Era una variable incómoda, un problema logístico demasiado complejo para resolverlo. Un costo de oportunidad social. Eso es todo, podría trabajar. No fue un llamamiento emocional. Fue una decisión de negocios. Y entendí los negocios. Abre la computadora portátil. Mi tía, la que insistía en actualizar su árbol genealógico en una carpeta compartida en la nube, siempre ha sido terrible con la seguridad digital. Yo mismo había configurado su cuenta hace años. Las credenciales de recuperación aún se guardaron en un archivo cifrado. Me tomó menos de 30 segundos acceder al disco familiar. Allí estaba, una carpeta llamada Navidad 2023. En su interior, un documento, lista de invitados versión final. Hice clic. Era una hoja de cálculo. Nombres, parientes, primos. Y ahí, casi en lo más alto, mi nombre, Lea Martín. En el lateral, de color rojo, tachado con una línea gruesa. Un comentario de mi madre, fechado 3 días antes, discutido en la reunión familiar. Vamos a arreglarlo. Una reunión. Uno donde no fui invitado. Uno en el que mi nombre había sido un tema de la agenda. No era una persona. Era un problema por resolver. Cerré el documento. No cambié nada. No dejé rastro. Me desconecté. Y entonces por primera vez en días sentí algo, un frío sereno, como el silencio después de una tormenta. La última niebla de duda, ese remanente infantil de que todo fue solo un malentendido, se evaporó. No fue un error. Fue una ejecución. Planificado. Aprobado por el comité. No respondí al mensaje de mi madre. En cambio, comencé una búsqueda diferente. Encontré el resort donde mi hermano y su esposa realizarían la celebración. Un lugar exclusivo, ostentación disfrazada de encanto alpino. De esos que tienen ballet ski parking. Localicé el paquete del evento que probablemente habían reservado. Descargué una imagen satelital de alta resolución del albergue principal. Observé el amplio porche, la chimenea exterior y los impecables jardines. Bonita, murmuré al apartamento vacío. Pero no es para mí. El celular volvió a vibrar. Esta vez fue Evelyn. Su mensaje fue sencillo: tu madre me contó el plan. Si estás triste, ven aquí. Tengo ese pan de jengibre oscuro que te gusta. Miré las palabras y algo dentro de mí, algo que pensé que ya se había congelado, tembló. Solo un poco. Ella no discutió. No puso excusas para mi madre. Él simplemente ofreció refugio. Pastel ofrecido. Mis dedos volaron sobre el teclado. Abuela, tengo un plan. No es pastel. Es mejor. ¿Cómo está tu cadera? La respuesta llegó al instante, viejo. Pero todavía viaja. ¿Qué estás haciendo, niña? Te llamaré en 1 hora. Haz la maleta. La operación comenzó. Ya no era Lea Martín, la hija excluida. Era Lea Martín, la estratega. Mi objetivo no era organizar una Navidad mejor. Era crear un recuerdo tan profundo, tan impecable, que el desdén de mi familia se redujera a lo que siempre fue, irrelevante. Primero, la ambientación. Abrí el navegador. Hotel de Crillon, París. Ya me había alojado allí una vez por motivos de trabajo. No era solo un hotel. Fue una declaración. Dominaba la Plaza de la Concordia. Reservé la suite Bernstein, un apartamento en esquina con balcones, vistas a la Torre Eiffel y una historia de huéspedes que incluía reyes y espías. Pagué con mi tarjeta de fideicomiso privado. Aquel que el asesor financiero de la familia ni siquiera sabía que existía. Luego el evento principal, Nochebuena.
Mientras ellos estarían gestionando la vergüenza de los nuevos suegros, yo estaría orquestando algo muy diferente. Llamé directamente al conserje del hotel. Necesito un salón privado para cenar la noche del día 24. Solo para 2 personas. La mejor vista de la plaza. Y flores, peonías y eucaliptos. Si pueden conseguirlo en invierno, son sus favoritos. Confirmé la reserva. Elegí el menú, la tradicional cena francesa de Nochevieja, y pagué por adelantado. Pero el recuerdo. Mi abuela no era materialista. Era una mujer de historias. De momentos. Necesitaba honrar eso. Contraté a un pequeño equipo de filmación parisino, discreto, de una productora independiente. Envié un correo electrónico con instrucciones claras. Esto no es contenido para las redes sociales. Es un homenaje. Serás invisible. Estás capturando la historia de una mujer de 80 años que ve París por primera vez. Es para ella. Es para la memoria. Fui más profundo. Recordé una historia que ella me había contado, una postal que había estado expuesta en su tocador durante 40 años. Una pintura del Museo de Orsay, una obra impresionista más pequeña, pero suya. Póngase en contacto con el curador del museo. Le expliqué la situación. Hice una importante donación a su fondo de educación artística. A cambio acordaron una visita privada, después del cierre, el día 23. Abrirían la galería solo para ella. Sin aglomeraciones. Solo Madame Evelyn y su cuadro. El plan era sólido, pero faltaba el toque personal. Fui al fondo de mi armario. Dentro de una funda protectora estaba el abrigo de lana de los años 60 que me había regalado mi abuela, hermoso, clásico, pero demasiado pequeño para mí. Lo guardé con la intención de restaurarlo algún día. Se lo llevé al mejor sastre de Seattle. Necesito que cubras esto otra vez. Y cose una etiqueta personalizada aquí sobre el corazón. El sastre me miró intrigado. ¿Qué deberías decir? Evelyn Delany, boleto a París. Él asintió con una pequeña sonrisa de complicidad. Estará listo. Quedaban 2 detalles prácticos. Primero, el consuelo de Evelyn. Mi apartamento en Seattle era mi fortaleza, pero no era un hogar para ella. Abrí la caja fuerte de mi escritorio y saqué una pequeña caja de terciopelo. En su interior, una llave de alta seguridad. La llave del ático que compré 2 pisos encima del mío, vacío, mantenido como casa de huéspedes. Un refugio. Un lugar de la ciudad al que podía acudir, en cualquier momento sin explicaciones. Sin el ruido familiar. Puse la caja en mi bolso. Segundo, comunicación. No dejaría que mi abuela tuviera problemas con los planes internacionales de telefonía celular. Compré 2 smartphones de alta gama. Pasé 1 hora configurándolos. El mío con mis credenciales. El suyo simplificado, solo fotos, el clima y un único botón grande en la pantalla de inicio, mi foto. Un timbrazo, le decía. Eso es todo lo que necesitas hacer para llamarme. En cualquier parte del mundo. Activé un plan de roaming global ilimitado en ambos dispositivos. Mi último acto de preparación fue un correo electrónico. Recopilé todo el itinerario, vuelos, hotel, horarios de visita, reservas para cenar. Adjunto tus datos médicos y los datos de contacto de tu farmacia de confianza. Se lo envié a su médico de cabecera. Y sus ojos, esos mismos ojos que habían visto décadas de inviernos grises en Spokane, que habían contado cada centavo ahorrado en un frasco de vidrio, que habían llorado en silencio por el viaje que nunca ocurrió, ahora brillaban como si la imagen misma reflejara en ellos la luz dorada de la tarde parisina. Ella no habló. No era necesario. El silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. El curador, discretamente, dio un paso atrás. El joven de la cámara bajó el equipo, como si supiera que ese momento no era para capturarlo, sino para vivirlo. Y luego lentamente Evelyn extendió la mano, no para tocar el lienzo, sino para flotar a unos centímetros de él, como si quisiera sentir la calidez de esas pinceladas de hace más de un siglo. Este lo pintó en otoño, murmuró como si compartiera un secreto conmigo. Dicen que trabajó rápido, antes de que cambiara la luz. Me imagino que fue aquí, justo a esta hora del día.
No lo sabía. No lo había leído en ninguna guía turística. Pero Evelyn lo sabía. Porque había estudiado aquella gastada postal durante 40 años, había soñado con esos colores, había conocido ese campo mucho antes de pisar suelo francés. El sanador se acercó rompiendo el hechizo con una sonrisa respetuosa. Señora Delany, si lo desea, podemos traer una silla. Para que puedas disfrutarlo por más tiempo. Ella sacudió la cabeza sin apartar la vista del cuadro. No, gracias. Algunos momentos no duran más porque nos sentamos. Y así terminamos. Yo mirándola. Ella mirándolo, Monet, el otoño, ella misma a los 22 años, la chica que había guardado sus sueños en un frasco de vidrio. El tiempo se detuvo. O mejor dicho, el tiempo importaba por primera vez en mucho tiempo. Cuando finalmente se volvió hacia mí, tenía los ojos húmedos, pero su sonrisa era ligera, como si acabara de completar un ciclo. Ahora puedo irme, dijo así sin más. No fue un adiós. Fue una liberación. Cenamos en Le Grand Beaufort, donde solía cenar Napoleón. Evelyn pidió cocaubín, como se hace aquí, le especificó al camarero, quien sonrió como si hubiera recibido un cumplido. Brindamos con vino que costaba más que mi alquiler y ella no hizo ni una sola pregunta sobre el precio. En cambio contó historias, del pan que horneó a las 4 de la mañana en la panadería, del olor a canela que impregnaba su ropa, del día en que mi abuelo le propuso matrimonio con un anillo hecho con una moneda de plata derretida. No tenía dinero, se rió haciendo girar el tenedor entre sus dedos. Pero tenía imaginación. Eso vale más. Tomé nota mental, la imaginación vale más. Porque eso es lo que estaba haciendo allí. No solo darle un viaje. Pero reescribir una historia que había sido interrumpida hace 60 años. Y como beneficio adicional, demostrarme algo a mí mismo, que las cosas que nos dejan sin aliento no son las que más cuestan, sino las que más significan. La mañana de Navidad, nos despertamos con el sonido de las campanas de Notre Dame, o lo que quedaba de ellas. Evelyn se puso su nuevo abrigo de lana gris, que hacía juego con el cielo invernal, y caminamos hasta la Place des Vosges, donde todavía había un pequeño mercado. Compramos analgésicos calientes, castañas asadas y una ramita de romero que la vendedora juró que traería suerte. ¿Suerte para qué?, preguntó Evelyn, oliendo las hojas. Para lo que venga, respondí. Guardaba el romero en el bolsillo de su abrigo, como si fuera un talismán. Por la noche, mientras París se iluminaba con la Nochevieja, subimos al Sacré-Cœur. No había multitud. No hubo prisa. Solo nosotros dos, el viento helado y la ciudad entera a nuestros pies, brillando como un collar de diamantes arrojado al azar. Hiciste todo esto, dijo, no como una pregunta, sino como una observación. ¿Por qué? Podría haber dado una respuesta fácil. Porque te lo mereces. Porque podría. Pero la verdad era más simple y cruel. Porque nadie más lo haría. Ella asintió como si ya lo supiera. Luego tomó mi mano, esa mano que había presionado los botones del teléfono celular, que había firmado cheques, que había planeado cada detalle de ese poético robo del tiempo, y la sostuvo con una fuerza sorprendente para alguien de unos 80 años. Gracias por recordarme, dijo, que todavía soy capaz de sorprenderme a mí misma. Y eso fue todo. No hubo discursos. No hubo lágrimas dramáticas. Solo ese apretón de manos, ese silencio total y la certeza de que, de ahora en adelante, cada vez que alguien en la familia mencionara esa extraña Navidad cuando Lie desapareció con la abuela, la historia que no sabrían sería mucho, mucho más hermosa que cualquier foto en Instagram. Porque algunos recuerdos no deben compartirse. Están hechos para ser recordados. Tenía mucho espacio para la humildad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue mi padre. Un mensaje breve, casi desesperado. Lie, por favor. No hagas esto. Piensa en la familia. Pensé en las Navidades cuando me senté al final de la mesa, como una invitación de último momento. Pensé en las veces que mi madre suspiraba al verme llegar, como si mi presencia fuera una carga que debía llevar con una sonrisa forzada. Pensé en el año pasado, cuando mi hermano anunció su ascenso en la cena y todos brindaron mientras yo servía el vino, invisible. Evelyn se acercó con un vaso de agua en la mano. Su mirada se posó en la pantalla de mi teléfono y luego en mi cara.
Él no preguntó. No era necesario. Están asustados, dijo como si leyera mis pensamientos. No de ti. De lo que representas. ¿Qué represento? La verdad. Tomó un sorbo lentamente. Y la verdad, querida, siempre es un inconveniente. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue audio. Mi tía, la que siempre me llamaba la solterona inteligente con ese tono entre cariñoso y condescendiente. No lo abrí. En lugar de eso, abrí la galería de mi teléfono y seleccioné la foto que tomé antes, la de Evelyn riéndose en el bistró, el brillo del Calvados en el cristal, las luces de París borrosas en el fondo como un sueño. Se lo envié al grupo familiar. Sin subtítulos. Sin explicaciones. Que interpreten. Que sientan el peso de lo que nunca tuvieron el valor de decir, que yo no era el resto. Que yo no era la opción menos deseada. Que mientras ellos se ahogaban en sus propias expectativas, yo estaba aquí, vivo, respirando el aire helado de una ciudad que no me debía nada, al lado de la única persona que alguna vez me había pedido que fuera menos de lo que era. El teléfono quedó en silencio. Por un momento pensé que se habían rendido. Quien finalmente entendió que algunas batallas no valen la pena. Pero luego llegó el último mensaje. Esta vez no fue un ataque. No fue una acusación. Era una foto. Una captura de pantalla de Instagram. Mi prima, la influencer de turno, había vuelto a publicar el vídeo que envié al grupo. El título decía, cuando la tía soltera secuestra a la abuela en París y se convierte en la villana de Navidad. Cara llorando de la risa, almohadilla, drama familiar. A continuación, cientos de me gusta. Comentarios. Algunos riendo. Otros estaban indignados. ¡Qué falta de respeto! Esto es abuso de personas mayores, alguien ha llamado ya a la policía. Evelyn se sentó a mi lado y me sujetó la muñeca con sus delgados dedos. Se cansarán, murmuró. Siempre se cansan. Eso no es todo, respondí, cerrando los ojos por un segundo. Es que no pararán hasta hacerme volver. Hasta que me hagan pedir disculpas. Hasta que me vuelvan a hacer pequeño. Ella dejó escapar una risa baja, casi un ronroneo. Entonces no vuelvas. Abre los ojos. París estaba afuera, iluminada, indiferente a nuestros dramas. El teléfono, ahora silencioso, lo sentía como un objeto extraño, una carga que llevaba por costumbre, no por necesidad. Evelyn se levantó y se dirigió a la mesa donde estaba su bolso. Sacó algo de allí, un sobre amarillento con sellos viejos. Tu abuela te guardó esto, dijo entregándoselo. Desde que naciste. Dentro una carta. Y un billete de tren. París 1962. Ella siempre supo que vendrías, sonrió Evelyn. Solo estaba esperando que te dieras cuenta de que no necesitabas permiso. De imágenes que nunca habían visto y que ahora no podían ignorar. La pantalla mostraba a Evelyn, de 20 años, parada en la puerta de una pequeña clínica de Marsella, con el cartel descolorido que anunciaba Médicos Sin Fronteras. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos tenían una intensidad que solo aquellos que han visto la guerra de cerca pueden llevar. Luego un recorte de periódico. La heredera de la fortuna de Lani dona un terreno para albergar a refugiados en 1983. Luego apareció un vídeo granulado en blanco y negro de mi abuelo, el mismo hombre serio de las fotos familiares, ayudando a levantar las vigas de una escuela en Ruanda, con las manos cubiertas de tierra y la camisa empapada de sudor. Esto no es caridad, resonó su voz, grabada en algún archivo olvidado. Eso es deuda. Y las deudas se pagan. Entonces la cámara se volvió hacia mí. No por la Lie que conocían, la consultora tranquila, la hija que se encogía de miedo durante las cenas, la sobrina que arruinó el ambiente. Pero a la mujer que 3 meses antes había vendido su empresa por un precio que hizo que mi padre se ahogara con el vino en su última cena de Acción de Gracias. A Lie quien, sin previo aviso, compró el edificio donde estaba ubicada la antigua librería de mi abuelo en Seattle, y lo transformó en un refugio para jóvenes LGBTQ y sin hogar. A Lie quien, en las últimas 48 horas, había firmado los papeles para crear una beca a nombre de mi abuela, para mujeres que, como ella, preferían curar heridas a decorar salones. El vídeo terminó con una foto mía a los 7 años, sentada en el regazo de Evelyn,
ambas sonriendo a la cámara mientras yo sostenía un libro de anatomía infantil. A mi nieta se lee en la dedicatoria en la primera página, quien algún día comprenderá que el mundo no fue hecho para caber en nuestras manos, sino para que ellas lo remodelen. El sonido del champán al servirse rompió el silencio. Evelyn finalmente se volvió hacia mí, sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa sino una promesa. Ya vienen, murmuró como si comentara sobre el tiempo. Y por primera vez, no tienen idea de lo que se encontrarán. La puerta del pasillo se abrió. Mi padre entró primero con su traje impecable y su reloj de oro brillando a la luz de las velas. Su expresión era una máscara de preocupación profesional, la que usó cuando un cliente amenazó con demandarlo. Detrás de él, mi madre con los dedos agarrando su bolso como si fuera un escudo. Mi hermano con su celular ya en la mano, probablemente grabando todo como prueba. Y finalmente mi tía Carol con los ojos saltando entre Evelyn y la pantalla ahora oscura, como si intentara descifrar en qué trampa había caído. Nadie habló. Evelyn volvió a levantar su copa, con un gesto lento y deliberado. Siéntate, dijo su voz cortando el aire como una espada. O ponerse de pie. Pero debes saber, esta noche no se trata de ti. Mi padre abrió la boca. Cerró. Lo intenté de nuevo. Evelyn, solo queríamos. Silencio, interrumpió ella, sin alzar la voz. Has tenido décadas para hablar. Ahora es nuestro turno. Hizo una señal casi imperceptible. El sonido del cuarteto cesó. En cambio, el audio de una grabación llenó la habitación. Era la voz de mi abuelo. Lie comprenderá algún día que el dinero no es poder. El dinero es responsabilidad. Y la responsabilidad no se hereda, se elige. La cámara se acercó a mí. No parpadeé. Entonces, dijo Evelyn, sus dedos jugando con su tenedor de plata. Empecemos por el principio. O mejor dicho, hacia el final. Ella finalmente sonrió. Por nuestro bien. La pantalla negra dio paso a una presentación de diapositivas meticulosamente editada, las Navidades de los 90, capturadas en todo su esplendor kitsch. La cámara amaba a mi hermano Mark. Allí estaba él sonriendo, sosteniendo una pelota de fútbol nueva. Allí estaba él, de pie junto a la chimenea, rodeado de regalos. Él estaba allí en la cabecera de la mesa, trinchando el pavo con la precisión de un cirujano. ¿Y yo? Yo era la sombra en la esquina de la imagen. En una toma, solo una mancha borrosa de un suéter marrón sobre el hombro de mi padre, mis manos enterradas en el fregadero de la cocina, lavando platos. En otro me senté solo en el escalón más bajo de las escaleras, mirando a la familia abrir regalos, con el rostro medio oculto. La música aumentó, la pantalla se oscureció. Apareció una palabra, blanca sobre negro como una frase. Evelyn. El tono cambió. La imagen estalló en colores vivos, casi agresivos. Era ella. Evelyn salió al balcón del hotel por primera vez, con los dedos apretados sobre la fría balaustrada de piedra. Evelyn, a 3 centímetros del Monet de Orsay, con los ojos húmedos reconocía un sueño de 40 años finalmente realizado. Evelyn con la cabeza echada hacia atrás, riendo en un bistró con las mejillas sonrojadas por el vino y el calor del ambiente. La cámara había capturado el momento exacto en que la Torre Eiffel explotó en su cascada de luces cada hora, y el encuadre pasó de su rostro extasiado al monumento, como si ella fuera la razón de ese resplandor. Evelyn se miró a sí misma y se llevó la mano a los labios. Cuando la banda sonora alcanzó su clímax, se le escapó una risa breve y aguda de puro éxtasis. «Oh», le susurró a la pantalla, como si encontrara una versión perdida de sí mismo. «Ahí estoy». Finalmente. El vídeo terminaba con una toma larga y lenta del Sena al amanecer, con el agua suave como acero pulido. Cuando la pantalla se volvió negra, busqué debajo de la mesa y encontré la mano de Evelyn. Su piel era tan fina como el papel, pero sus dedos se cerraron alrededor de los míos con la fuerza de una trampa. Un destello discreto, casi imperceptible, iluminó nuestras manos entrelazadas. El camarógrafo tuvo su oportunidad. El cuarteto de cuerda reanudó la música, señalando la llegada del primer plato. Y entonces, por supuesto, mi teléfono, estratégicamente colocado al lado del plato, vibró. No fue un mensaje. Fue una videollamada grupal. Mi mamá.
Miré a Evelyn. Una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en las comisuras de su boca. La puntualidad es la cortesía de los reyes, murmuró. Acepté la llamada. Apoyé el teléfono celular contra la pieza central de plata maciza. Sus rostros inundaron la pequeña pantalla, una mezcla caótica de ira y confusión. Mi madre en primer plano, pálida, con los labios apretados formando una línea blanca. Mi padre, detrás de ella, expresa una tormenta silenciosa. Mi hermano Mark y Sara, su esposa abogada, visibles en las esquinas del encuadre. Incluso mi tío abuelo, envuelto en el drama familiar, aparecía al fondo, en la lujosa cabaña rústica de Washington, con la chimenea monumental rugiendo detrás de ellos. La Navidad perfecta e interrumpida. Lia. Comenzó mi madre, su voz aguda y metálica a través del altavoz del teléfono. ¿Qué significa eso? Este vídeo, tu prima lo vio. Enviado a todos. Todos están llamando. ¿Qué hiciste? Habían visto el alboroto en línea. No habían visto el homenaje. Feliz Navidad, mamá, respondí con una voz tan tranquila que podría haber sido grabada. Estábamos sentados a cenar. No me desees feliz Navidad, gritó con las venas de su cuello hinchadas. Estás intentando humillar a esta familia. Carol. La voz de Evelyn no era fuerte. Fue bajo, frío, definitivo. Atravesó el creciente pánico de mi madre como la hoja de un bisturí. Los 6 pares de ojos a 3000 millas de distancia guardaron silencio. Ustedes querían aclarar el malentendido, dijo Evelyn, inclinándose ligeramente para entrar en el ángulo de la cámara. Estamos aclarando. Asentí al encargado del hotel. Señor. Sí, por favor. Con un toque en la tableta, la imagen de mi teléfono se reflejó en la pantalla gigante sobre la chimenea y, al mismo tiempo, compartí la pantalla con la llamada grupal. El rostro de mi hermano se quedó en blanco. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo ella? No fue un vídeo. Era un documento digital impecable, un PDF con el título en Times New Roman, severo e implacable. Primera enmienda al fideicomiso familiar Evelyn Thomas Delaney. Escuché a Sara, la abogada, contener la respiración. Ella sabía lo que eso significaba. Como único administrador interino, comenzó Evelyn, su voz tan tranquila como un lago helado, he dado instrucciones a mis abogados para que hagan actualizaciones importantes. Fueron ratificadas y registradas esta mañana. Lie dijo sin mirarla. Mi voz era plana, la misma voz que usaba para leer especificaciones técnicas. Por favor, el primer ítem. Deslicé mi dedo por la pantalla. Tema 1, creación de la beca Delaney para nietas en tecnología. Este fondo distribuirá $500.000 anuales, a perpetuidad, a estudiantes de primera generación en ciencias de la computación e ingeniería, dando prioridad a las solicitantes del estado de Washington. El rostro de mi padre se puso de un peligroso tono rojo. Evelyn, no puedes. El fideicomiso. Este es nuestro. Puedo, interrumpió ella. Y listo. Punto 2. Volví a rodar. Todos los bienes inmuebles actualmente en poder del Trust en el condado de King, Washington. Hice una pausa. Mi padre frunció el ceño confundido. Mi madre parecía perdida. Pero Sara, la abogada, cerró los ojos. Conocía los registros del condado. Específicamente la propiedad ubicada en Four Seasons Private Residences, Seattle, Unidad 28B. ¿Qué? Interrumpió mi hermano con voz débil. Será transferido inmediatamente, título y todo, a la recién creada Fundación Delaney Pathways. ¿Qué base? Repitió como si las palabras pesaran demasiado. Una organización sin fines de lucro, respondí. Dedicado a financiar la educación STEM para niñas vulnerables de la escuela primaria. La junta estará presidida por mí, Lie Martin, como directora ejecutiva no remunerada, con poder de voto exclusivo y sin restricciones. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. Pero ese es tu apartamento. No, corregí. Es la suite que guardo para los invitados. Actualmente es la sede y principal activo de la fundación. Esto es manipulación. Rugió mi padre, finalmente encontrando su voz. Esto es una locura. Vamos a competir. Esto es abuso de personas mayores.
Punto tercero. La voz de Evelyn era tan fría que podría romper un cristal. Me desplacé hasta la última cláusula. Mi aporte. Mi abogado, ese genio sádico, lo había escrito en 3 horas. Fue una obra maestra. Cláusula de confiscación, leí, haciendo contacto visual con el rostro congelado de Sara en la pantalla. En caso de que algún beneficiario incluido en el fideicomiso original, o su cónyuge. Un descanso. Sara no parpadeó. Participar en litigios, difamación pública, calumnia o cualquier forma de ataque público, verbal, escrito o por poder, contra el administrador sucesor en ejercicio. Otra pausa. El silencio en la cabaña en Washington era tan denso que se podía oír el crujido de los troncos. Todos sus derechos futuros a distribuciones y reclamaciones bajo el fideicomiso se perderán inmediata e irrevocablemente. Los fondos perdidos se transferirán, en su totalidad, al Fondo de Dotación de la Universidad Politécnica del Estado de California. Sonrisa. Una sonrisa fina y helada. Ninguna negociación. En la pantalla, la logia de Washington estaba en silencio. El único sonido era el crepitar performativo de la monumental chimenea. La boca de mi padre se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Sara miró fijamente la pantalla sin comprender, su mente jurídica trabajando a toda velocidad, calculando. Evelyn se reclinó en su silla y sus dedos bailaron ligeramente sobre el borde de su copa de vino. El cristal reflejó la luz de las velas, proyectando sombras nítidas en su rostro como cuchillos suspendidos. El pasado, David. Repitió, saboreando la palabra como si fuera un dulce veneno. El pasado es exactamente lo que nos trajo aquí. Es la suma de las decisiones que tomaste cuando pensabas que nadie te estaba mirando. O peor, cuando pensaban que no merecía ser vista. Un suspiro tembloroso escapó de los labios de mi madre. Intentó enderezar la espalda, recuperar cierta apariencia de dignidad, pero le temblaban las manos mientras se ajustaba el collar de perlas, el mismo que había usado en la foto oficial de la cena de gala de la empresa de mi padre, en la que fui eliminada de la versión final porque, según Sara, la composición estaría más equilibrada sin ti. Cometimos un error, admitió mi madre con la voz quebrada como cristal bajo los pies. Pero eso no justifica eso. Hizo un gesto hacia la pantalla, como si el documento todavía estuviera allí, pulsando como una acusación. Evelyn se rió. Un sonido corto y triste como el chasquido de una rama seca bajo el peso de la nieve. ¿Lo justifica? Ella arqueó una ceja perfectamente formada. Mi nieta no está aquí para justificarlo. Ella está aquí para ejecutar. La excluiste de la familia como si fuera un detalle incómodo. Ahora te ha excluido del futuro que creías controlar. Poesía, ¿no crees? Mi hermano, Mark, se pasó una mano por el pelo y sus ojos se movieron entre nosotros como un animal perseguido. Esto es un chantaje emocional. Es crueldad disfrazada de justicia. No, respondí sin prisas mientras el camarero servía el segundo plato, pato confitado sobre puré de castañas, tan impecable que parecía un cuadro. Es una consecuencia. Me enseñaste desde pequeña que la familia es un negocio. Hoy simplemente apliqué las reglas que tú mismo estableciste. Mi padre abrió la boca y la cerró. Su piel era gris, como si el peso de décadas de decisiones egoístas finalmente lo hubieran aplastado contra la silla. ¿Y si cambiamos? Susurró. Si arreglamos esto. Evelyn tomó otro sorbo de vino, sus ojos brillaban con una inteligencia que cortaba más profundamente que cualquier cuchillo. ¿Cambiar qué, David? Su voz era aterciopelada, mortal. No quieres arreglar nada. Quieres arreglar tu apariencia. Quieren que ella deshaga todo, sonría, finja que no pasó nada y vuelva a ser la familia perfecta de la foto navideña. Sacudió la cabeza lenta y deliberadamente. Pero mira, la foto ya está tomada. Y esta vez es ella quien sostiene la cámara. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír la respiración agitada de Sara de fondo. Intentó intervenir, pero mi madre la detuvo con un gesto repentino, como si de repente se hubiera dado cuenta de que todas sus armas, su dinero, su apellido, su red de influencia no eran más que papel mojado. Nos odias, acusó mi madre, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente. Siempre lo odiaste. La miré. No enojado. No con triunfo.
Solo que con una claridad tan aguda que dolía. No, dijo cortando el pato con precisión quirúrgica. Simplemente dejé de necesitarte. Evelyn sonrió. Esta vez no fue una sonrisa gélida. Era algo más peligroso, era satisfacción. Y ahora, murmuró, levantando su copa en un brindis silencioso, el mundo sabrá exactamente lo que sucede cuando se subestima a una mujer que no tiene nada que perder. No es una amenaza, dijo pasando los dedos por el cuero frío de la carpeta mientras el notario la abría con un clic seco. Es un hecho. La hoja superior brillaba a la luz dorada de la habitación, el membrete con el escudo de armas del consejo de Evelyn, las firmas ahora secas, irrevocables. Mi padre tragó saliva y sus dedos temblaban junto al teléfono como si intentara alcanzar algo que ya no existía. Mi madre emitió un sonido ahogado, entre un sollozo y una protesta. Tú planeaste esto, acusó mi padre con voz ronca. Eso, es genial. ¿Es esto ético? Evelyn ladeó la cabeza y sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa sino una lección. Oh, David, suspiró como si le explicara algo obvio a un niño testarudo. La ética es lo que se invoca cuando no se tiene poder para imponerla. Esto, golpeó ligeramente el documento con su uña roja, es el equilibrio. Eso es lo que sucede cuando personas a las que has ignorado durante décadas aprenden a jugar mejor que tú. El notario me deslizó una pluma de plata. No fue una petición. Fue un veredicto. Firme aquí, señorita, dijo con la precisión de un cirujano indicando dónde hacer el corte. Y aquí. La transferencia de fondos a la fundación será inmediata. Los términos, como se discutió, son irrevocables. Mi padre se levantó tan rápido que la silla crujió contra el mármol. Lie, por el amor de Dios, se le quebró la voz. Esto es un chantaje. Esto es. Justicia, corregí sin levantar la vista. El bolígrafo rasgó el papel con un sonido final. Te pasaste la vida enseñándome que el dinero es poder, papá. Ahora estás viendo lo que sucede cuando alguien decide usarlo de manera diferente. Evelyn cogió su vaso y el cristal reflejó la luz como un cuchillo. Y no te preocupes, David, murmuró, levantando el vino hacia mí antes de tomar un sorbo lento. Aún tendrás tu asiento en la mesa. Simplemente ya no lo poseerás. El notario recogió los documentos, la mujer a su lado ya tecleaba algo en una tableta con silenciosa eficiencia. Mis padres seguían en la pantalla del teléfono, congelados, como si el mundo hubiera dejado de girar solo para ellos. La factura está pagada, dijo cerrando la carpeta con un clic. Y la cena, deliciosa. Pero creo que hemos perdido el apetito por el postre. Evelyn se puso de pie y se acomodó el pañuelo de seda con un movimiento que era puro teatro. Vamos, Lie, dijo extendiendo su mano. No fue una invitación. Fue una orden. Una promesa. Todavía tenemos un vuelo que tomar. Y cuando pasamos junto a ellos, mi padre, pálido como un fantasma, mi madre, con las manos temblorosas apretadas sobre los labios, no miré hacia atrás. Porque la gente como nosotros no decimos adiós. Ellos ganan. El mismo dinero que pensaban que aún controlaban. La pantalla parpadeó, los datos se actualizaron en tiempo real, números que representaban no solo activos sino vidas. Vidas que a partir de ese momento, ya no necesitarían doblegarse. Delaney Pathwas no es un legado, es una corrección de rumbo, dije, mientras los gráficos se expandían, revelando proyecciones, metas, nombres de chicas que ya estaban en la fila, esperando una oportunidad que nadie más que nosotros les daríamos. Y esto, señalé el logo, ahora brillando en azul cobalto sobre el fondo blanco, es lo que sucede cuando subestimas a una mujer que aprendió a jugar mejor que tú. Mi padre tragó saliva. Su garganta se agitaba como si las palabras estuvieran atascadas, asfixiadas por el peso de lo que finalmente entendió, ya no éramos peones. Éramos las reinas. Y las reinas no piden permiso para mover sus torres. No puedes hacer esto, susurró mi madre, pero su voz ya no tenía fuerza. Era el eco de un tiempo que acababa de expirar. Eso es robo. Evelyn se rió. Un sonido grave y ronco, lleno de décadas de ironía. ¿Robo, Margarita? Ella ladeó la cabeza, como si considerara la idea por primera vez. No, querida. El robo es cuando tomas algo que no es tuyo.
Sus dedos, aún apoyados en los míos, se deslizaron por la mesa hasta posarse sobre el documento firmado. Esto de aquí. Esto siempre ha sido nuestro. Simplemente olvidaste que lo tomaste prestado. El abogado, el señor Dubois, se permitió una leve sonrisa. Sabía, como todos los presentes en la sala, que la batalla ya estaba ganada incluso antes de que empezáramos a pelear. Las leyes, los papeles, los sellos notariales, todo era solo el escenario. La verdadera victoria se había escrito años atrás, en silencios forzados, en las miradas intercambiadas entre Evelyn y yo cuando pensaban que no estábamos prestando atención. El notario necesitará tu firma final, Lie, dijo, deslizando la tableta hacia mí. Para registros oficiales. No lo dudé. Mi bolígrafo pesado, plateado, un regalo de Evelyn por mi 25º cumpleaños, raspó el papel con precisión quirúrgica. El sonido del golpe fue casi musical, un clic final, como el cierre de una caja fuerte que nunca más sería abierta por las manos equivocadas. Ahí, dije, empujando el dispositivo hacia atrás. Ahora es oficial. En la pantalla mi tía Carol seguía llorando, pero sus sollozos eran ahogados, como si ya supiera que sus lágrimas no cambiarían nada. Mi padre se miró las manos, como esperando encontrar en ellas alguna respuesta que no existía. Y mi madre, oh, mi madre. Su rostro era una máscara de cera, derritiéndose bajo el calor de esa verdad innegable, había perdido. No solo el dinero. No solo poder. Había perdido la narrativa. Evelyn tomó su copa de vino, un Burdeos, añejado lo suficiente para ser tan refinado como su venganza, y caminó hacia la ventana. Afuera brillaban las luces de París, frías y distantes, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Nos van a odiar por esto, dijo sin darse la vuelta. No fue una pregunta. Era un hecho. Y ambos sabíamos que los hechos son lo único que perdura. Que lo odien, respondí levantándome para unirme a ella. El odio es el homenaje que los mediocres rinden a quienes se atreven a ser grandes. Ella volvió a reír, esta vez con auténtica alegría, y levantó su copa hacia mí. Entonces es un gran momento. Grandes, repetí, chocando mi vaso contra el de ella. Al otro lado de la mesa, el teléfono seguía encendido. Seguían allí atrapados en su propio silencio, testigos involuntarios del fin de su reinado. Nadie colgó la llamada. No fue necesario. Algunas lecciones se aprenden mejor en la oscuridad. Cuando la voz de su padre finalmente surgió del silencio, era un eco vacío, un suspiro de un mundo que ya no existía. ¿Y nosotros? ¿Y tu familia? Los hijos de tus hermanos, mis nietos, ya no nos queda nada. Evelyn se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre la mesa como si sostuviera no solo su propio destino, sino el de todos los que vendrían después. Sus ojos se encontraron con la lente de la cámara y a través de ella, el hijo que nunca la había conocido realmente. Tu familia, David, dijo, y cada sílaba era un cuchillo afilado en la tela de lo que él llamaba su legado, puedes solicitar una beca. Como cualquier otra persona. Su familia puede cruzar la misma puerta que cualquier otra mujer en este país, la puerta del respeto, el trabajo y la meritocracia. Ya no hay entradas privadas. Ya no quedan asientos reservados. Hizo una pausa, no por vacilación, sino para dejar que el peso de las palabras se asentara como una lápida. Por fin sois iguales. La cara de mi madre estaba mojada. No eran lágrimas de debilidad, sino de un duelo que solo ahora comprendía, el entierro de un sistema que la había alimentado y al mismo tiempo, la había asfixiado. Sus ojos se encontraron con los míos, desesperados, como si buscaran un último hilo de humanidad en medio de la calculada frialdad de esa noche. Lie, lo siento, susurró, tan bajo que apenas pude oírlo. Lo lamento. Lo lamento. Sostuve su mirada. No me rendí. No parpadeé. Allí donde se hace justicia no hay lugar para la clemencia. Quédate con esas palabras, madre, respondí, y mi voz era hielo sobre acero. Tienes 90 días para convertirlas en acciones. Estaré esperando tu propuesta. Mark, mi hermano, que había regresado a la habitación y permanecía inmóvil contra la pared como una sombra renuente, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de incredulidad, sus labios entreabiertos como si estuviera a punto de conjurar algún argumento, alguna excusa, algún último llamamiento a la lealtad de sangre. Pero entonces.
Un sonido cortó el aire. No fue un ruido cualquiera. Era el tañido de campanas profundo, resonante, ancestral, las campanas de una iglesia parisina anunciando la misa de medianoche, Navidad, como si el universo mismo hubiera estado esperando ese momento para sellar el veredicto. Y como gobernados por una batuta invisible, los músicos del cuarteto, hasta entonces silenciosos, alzaron sus arcos. No fue una pieza compleja. Era o Nochebuena, lenta, solemne, tan hermosa que parecía capaz de partir el cielo por la mitad. Las palabras de Mark murieron en su garganta. El debate había terminado. La sentencia dictada. Una autoridad mayor habló. El maitre, como si él también fuera parte de ese minucioso ballet, se dirigió silenciosamente hacia las puertas francesas que daban al balcón. Con un gesto fluido, giró las manijas de latón y las abrió. Una bocanada de aire puro y helado llenó la sala, trayendo consigo el aroma del invierno y a lo lejos el etéreo coro de Minuit Chrétiens. La ciudad celebraba. La ciudad está de celebración, murmuró Evelyn, con los ojos fijos en la noche abierta ante ella. Me levanté. Me acerqué a su silla. Con un gesto cuidadoso, la ayudé a ponerse de pie. El maitre hizo una reverencia y se hizo a un lado para dejarnos pasar. Tomando su brazo, guiamos nuestros pasos, lentamente, hacia el balcón de piedra. París se extendía debajo de nosotros, un mar de luces doradas. Y entonces, procedentes de la Torre Eiffel, los primeros fuegos artificiales de Navidad explotaron en el cielo, silenciosos y magníficos contra la oscuridad. Nos quedamos allí, mi abuela y yo, una al lado de la otra, mientras los colores se desplegaban en el cielo. Detrás de nosotros, en la habitación calentada por la luz de las velas, el teléfono que había sobre la mesa estaba apagado. La llamada había terminado. La pantalla solo mostraba una lista de nombres, cada uno acompañado por el icono gris, reunión abandonada. En el televisor sobre la chimenea, el panel de datos había desaparecido. En su lugar brilló, solitaria, la última hoja de la presentación legal. Nadie quedará definido por su exclusión de un círculo. Evelyn, todavía con la vista fija en los fuegos artificiales, levantó la copa de champán que había traído consigo. No me lo ofreció a mí, sino a la ciudad, al cielo. Acerqué mi copa a la de ella, tan ligero como un juramento. Tú elegiste una vida, dijo, y su voz transmitía un tranquilo y profundo orgullo. No es un periódico. Sonrisa. Una sonrisa real, de esas que nacen de los huesos y llegan a los ojos por primera vez en años. No dije nada. Simplemente me quedé allí. Consigo. Y dejo que el sonido de las campanas llene el silencio. Se había cortado el último nudo. En el interior, la pantalla aún brillaba, invisible para nosotros pero irrefutable. Confirmado.